Buen día, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 conformado por Daniel, Vianey, Hugo y yo, Noemí. Hoy les vamos a hablar sobre el tema 4.1, que es la reforma educativa. Nuevos programas, métodos, libros de texto gratuitos, educación primaria, secundaria, media superior y superior. Y también el punto 4.1.2, tecnología educativa. El punto 4.1.3, educación abierta y a distancia. Y para finalizar, el punto 4.1.4, nuevas instituciones. UAM, CCH, NPEPS, CONALEP y bachilleratos tecnológicos. A continuación, les voy a hablar del tema 4.1, la reforma educativa de 1973. En este periodo, el secretario de Educación Pública era el ingeniero Víctor Bravo Aguja, y la primera acción que realizó al llegar a su cargo fue dividir la Secretaría de Educación Pública en 4 subsecretarías, ya que se concentraba mucho trabajo y era lo que le hacía muy ineficiente. La primera subsecretaría que tenemos es la de Educación Primaria y Normal, después la de Educación Media Técnica y Superior, la de Cultura Popular y Educación Extraescolar, y finalmente la última secretaría, que fue Planeación Educativa. Posteriormente tenemos lo que es la Ley Federal de Educación de 1973. En esta se consolidaban 3 aspectos básicos, que era definir a la educación como un servicio público que ofrecía el Estado, posteriormente que era para el desarrollo del individuo y participaba en la transformación de la sociedad. Tenemos 4 pilares básicos que conformaron lo que fue esta reforma educativa. Empecemos hablando de lo que es la conciencia crítica. Aquí se visoraba que los alumnos desarrollaran un juicio propio para poder así ellos discernir todo lo que se les estaba, dando de información. Igualmente se contemplaba que fueran oportunidades para todos, que fuera inclusiva y que se pudiera dar un proceso de movilidad social. También tenemos lo que es la que fuera flexible, una educación que desafortunadamente por lo que se estaba viviendo, muchas personas no tenían el acceso completo o más allá de eso no terminaban hasta grados superiores, entonces que se les diera la oportunidad para que ellos pudieran, aunque sea tener niveles básicos, pero de buen aprovechamiento y que estuviera en constante actualización. Todo esto para poder lograr una sociedad más justa y libre. Tenemos posteriormente lo que fue la reforma a los libros de texto. Aquí básicamente se concentran 3 puntos. Podemos decir que es la función de los libros, se define como contribuir a la unidad nacional para poder aspirar a un nivel básico de cultura. También tenemos lo que es libros de textos para todos. Esto quiere decir que ahora se buscaba poder llegar a todas las comunidades, las más alejadas, y finalmente libros formativos más que informativos, ya que igualmente en base a lo que platicábamos de la conciencia crítica, se buscaba que los alumnos tuvieran un amplio criterio para poder ellos formar una propia ideología. Posteriormente ya hablaremos de lo que es todo lo que se refiere a la reforma en la educación primaria. Toda esta reforma se basó en 15 principios, pero aquí a grandes rasgos nos centraremos en 5 que son los que, digamos, concentran la mayor riqueza en este nivel para la reforma, y hablaremos en principio de la adaptabilidad, del pensamiento objetivo, de la educación democrática, de que el nivel primaria tuviera conciencia de la situación histórica que se vivía y con un énfasis en el aprendizaje. Podemos ver que igualmente va muy de la mano a todo lo que se venía planteando con la nueva ley federal de educación.
Y ahora pasamos a lo que vendría siendo ya el nivel secundaria. En este nivel podemos ver que se definió en función de 3 aspectos. En el Consejo Técnico de Chetumal en agosto de 1974, esta reunión tuvo como objetivo centrar todo los programas y los métodos de estudio de este nivel hacia 3 líneas generales. La primera es que se definió que este nivel secundaria iba a ser la educación mínima a la que podía aspirar un mexicano. Aquí sigue muy palpable lo que es con un enfoque científico y tecnológico. Y finalmente, lograr una formación integral de hombres preparados para transformar la sociedad. Como vemos, este concepto de transformar la sociedad sigue muy vigente porque veníamos de todo este proceso del desarrollo estabilizador, donde la industria, como lo vimos anteriormente, creció, se desarrolló, entonces venía todavía esta inercia de la transformación en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora ya entramos a lo que es el nivel medio superior. Aquí podemos decir que igualmente hubo muchísimos cambios en este sentido, con creación incluso de nuevas instituciones, como el Colegio de Ciencias y Humanidades, CONALEP, Colegio de Bachilleres y los centros de estudios científicos y tecnológicos. Mis compañeros más adelante les ahondarán a detalle en cada uno de estos aspectos. Yo lo que puedo comentarles en general, en el caso de las vocacionales, es importante conocer cómo se desarrolló, porque digamos que toda la reforma que se desarrolló para este nivel medio superior se enfocó más al politécnico, a pesar, como comentamos, que se siguió en otras áreas, otras instituciones. El politécnico pasó un proceso muy curioso en el sentido de que las prevocacionales, que tenían una formación de 2 años, cambiaron posteriormente a lo que fue escuelas tecnológicas, ya con un enfoque a lo que finalmente serían los CECITs, Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, que aquí la ventaja era que a los alumnos se les dotaba de un certificado técnico en especialidad que les daba derecho a 3 opciones: poder continuar con sus estudios técnicos, poder elegir hacer estudios universitarios o incorporarse ya al campo laboral. Y finalmente en el nivel superior tenemos igualmente mucho dinamismo en este periodo. Los compañeros también abarcarán a detalle algunas situaciones, cómo se fueron creando, pero lo que podemos decir aquí en este sentido, que en general lo que se buscó con esta reforma al nivel superior fue que los planes de estudio y programas se convirtieran en tipo semestral, con la tendencia a reducir la duración de una carrera profesional a 8 o 9 semestres, la aplicación de un sistema de créditos académicos, diseño de un programa de ciencias básicas. Los 2 o 3 semestres finales correspondían a conocimientos profesionales específicos y también simultáneamente a la formación académica del estudiante, y con base en ella se estableció un programa de adiestramiento y desarrollo de aptitudes para finalmente tener una ampliación de las posibilidades de realizar estudios de posgrado, maestría y doctorado. Podemos decir que con la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública y con las reformas en este sexenio, se amplió el sistema de educación tecnológica y se crearon numerosos centros de estudio industriales, agropecuarios y marítimos. Todo esto se vio reflejado en que en 1973 había más de 1.300 instituciones técnicas que atendían a 680,000 estudiantes en todo el país, y en el caso de la UNAM y del Politécnico, entre 1971 y 1976, sus presupuestos se cuadruplicaron para poder satisfacer la demanda que aumentaba vertiginosamente. Mi compañero Daniel y yo les hablaremos sobre las nuevas instituciones: UAM, CCH, NPEPS, CONALEP y bachilleratos tecnológicos. En la reforma del periodo, la definición estratégica contemplaba ampliar la oferta educativa, modificar planes y programas, métodos y técnicas educativas, así como la creación de nuevas instituciones.
Las nuevas instituciones debían atender los avances de la revolución científico-técnica, la duración de los programas, la interdisciplinariedad, los programas Ciencia y Sociedad, pero sobre todo los que llevan la educación más allá de la escuela, hablándose de los que llevan la educación a los adultos mayores, a las comunidades dispersas o a los pueblos indígenas. Entre los años 1970 y 1976, la matrícula aumentó gracias a 3 acciones. Incremento en la oferta educativa. En esa época se denominó más escuelas, más maestros. La vía extensiva, que también era la creación de nuevas escuelas, pero ellas se enfatizaban en la formación pedagógica con la técnica. Además, en el caso de la educación secundaria y preparatoria, el crecimiento de las escuelas federales estuvo orientado por las escuelas técnicas y agropecuarias, más escuelas, más maestros, sin duda, pero también nuevas escuelas vinculadas directamente al sector productivo, la educación técnica. Y la vía intensiva combinaba la formación con la capacitación, cualidades buscadas por el sistema educativo, la flexibilidad y la bivalencia. La vía intensiva se enfatizaba más en la formación profesional y en los nuevos programas de educación media superior y superior. Una vía intensiva se decía porque en un mismo ciclo escolar se ampliaban las materias enciclopédicas de la formación preuniversitaria con las de la formación técnico-profesional. De hecho, en las escuelas secundarias generales se ampliaron 5 horas para los talleres técnicos, como corresponde una estrategia de vinculación de la escuela con el aparato productivo, como se nombró el programa respectivo Escuela-Trabajo. Sin embargo, no se trata únicamente de la vinculación escuela-trabajo, sino de un giro estratégico particular del periodo, la descolonización científico-técnica. La matrícula de las universidades estatales aumentó en 57%, la de la UNAM en un 130%, la del IPN en un 65%, y se crearon la Universidad Autónoma Metropolitana, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM, así como institutos tecnológicos en todo el país. También se reorganizaron escuelas agrícolas como Chapingo y Antonio Narro. Creación del Colegio de Bachilleres a nivel medio superior. El argumento se encuentra en todos los considerados de los nuevos organismos educativos, como en el decreto por el cual se crea el Colegio de Bachilleres, como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México, publicado el 26 de septiembre de 1973 en el Diario Oficial de la Federación. Se trataba de formar técnicos que se incorporaran a las tareas colectivas del desarrollo y permitiera además la formación de cuadros científicos y tecnológicos de nivel superior. Para atender la problemática educativa en el estado de Chihuahua, el Colegio de Bachilleres inició sus actividades en la capital del mismo estado, con 3 recintos educativos. 5 meses más tarde, en febrero de 1974, se establecieron en Ciudad de México 5 planteles. Y aquí, como lo muestra, es el logotipo del Colegio de Bachilleres. Como podemos ver, las líneas que integran la C y la B significan o expresan la idea fundamental del concepto de educación permanente. La C de colegio sigue el ritmo de una espiral, que significa el desarrollo continuo, evolución, y que siempre va hacia adelante, como lo señala la flecha. La B de bachilleres simboliza la educación, y como se pueden dar cuenta, asemejan unos libros, que son la base del estudio. Así el logotipo concreta el concepto de educación. Sin embargo, la que mejor sintetiza esta línea de acción es la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana. La preocupación fundamental no es solo formar un mayor número de profesionales, sino proporcionar conocimientos útiles para preparar hombres comprometidos con la sociedad. Su creación de la universidad ayudó, ya que como fue mencionado con anterioridad, la matrícula estaba aumentando y se decía que la capacidad disponible debería duplicarse hacia el año de 1980.
Las carreras se iban a formar con asignaturas y actividades correspondientes a varios departamentos y divisiones. La estructura académica de la universidad favorecía el trabajo interdisciplinario, tanto en la investigación como en la docencia. La UAM empezó a laborar en 1974 en 3 unidades: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. Cada unidad se organizaba por divisiones multidisciplinarias, como ciencias básicas e ingeniería, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades, y ciencias y artes para el diseño. Y aquí, como lo podemos ver en el logotipo, la primera figura es la representación gráfica del emblema institucional. Retoma la figura que identifica a una pirámide, por ser esta la construcción tradicional y de identidad de las culturas autóctonas. En el segundo emblema, como podemos darnos cuenta, hace la representación que es una institución receptiva, abierta a las nuevas ideas. En el tercer emblema, hace la representación de que es una institución moderna, flexible y sólida, pero basada en tradiciones propias. En los trazos del emblema 3 se encuentran entrelazadas la letra U, la A y la M, que representa el entrelazamiento y flexibilidad, que manifiesta la interdisciplinariedad y la autonomía. Y ya para finalizar se encuentra todo el emblema junto, que por lo consiguiente busca la relación de los campos laborales. La Dirección General de Planeación seguía siendo el centro de las propuestas y la política universitaria, dividida en la planeación interna institucional y la planeación interinstitucional, es decir, la planeación de la educación superior del país, en conjunto con las demás instituciones. En el ámbito interno de la UNAM presenciamos un enorme crecimiento a todos los niveles. Pero el mayor logro fue la organización de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, con 5 planteles en la periferia de la Ciudad de México en el norte y en el oriente. De esta manera dispersaría la población estudiantil por toda la ciudad, creando nuevas universidades dentro del sistema de la UNAM como organización más moderna, en base a departamentos, ya no en facultades. El 19 de febrero de 1974 fue aprobada la creación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, ENEP Cuautitlán. Se trataba de un nuevo modelo de escuelas con administración propia y con carreras independientes de las escuelas y facultades tradicionales. Meses más tarde fue aprobada por el Consejo Universitario la creación de la ENEP Acatlán e Iztacala, de acuerdo con el modelo iniciado en Cuautitlán. En el año de 1975, las ENEP Acatlán e Iztacala fueron inauguradas y comenzaron sus actividades. Odontología se convirtió en facultad y fue acordada la creación de otras ENEP. Información sobre la UAM que ofreció mi compañera Noemí, yo les mencionaré un poco del aspecto educativo, al menos en un inicio de esa institución. La primera sede de la UAM fue la que se encuentra en Azcapotzalco y ofrecía las carreras de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. Su primer rector fue Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto, urbanista, escritor y funcionario de México. En un inicio solo contaba con 3 unidades para su enseñanza, que eran, como ya mencioné, la unidad de Azcapotzalco y adicionalmente la de Iztapalapa y Xochimilco. Su lema fue y es Casa Abierta al Tiempo, propuesta por el nahualista y escritor Miguel León Portilla. Actualmente la UAM es una de las instituciones de mayor prestigio en el país, contando con 80 carreras y 80 planes para licenciatura. Su unidad central, por así decirlo, que es la de Azcapotzalco, cuenta con 26 edificios, 210 salones, además de 139 laboratorios y talleres, y cuenta con 72.365 hectáreas de áreas verdes. Esta institución y algunas otras fue creada durante el sexenio de Luis Echeverría, que vino después de Díaz Ordaz, que tuvo un ambiente bastante congestionado relacionado a la educación. Lo que pregonaba Echeverría sobre la educación es que todos nuestros problemas desembocan o se relacionan con el de la educación. No es posible ningún avance en materia de economía o ambiente social
sin que se logre una educación popular que eleve la calidad de las personas del país. Por lo que sus principios que quiso plasmar fueron enseñar a pensar y aprender, remodelar la conciencia de solidaridad, abandonar los dogmas, practicar el civismo y vincular la educación al desarrollo económico. También propuso los siguientes planes, que fueron la planeación integral de la educación, simplificación de los programas, adopción de métodos pedagógicos eficientes, unificación de la enseñanza media, enriquecimiento cultural y humanista de la enseñanza técnica y reorientación general de la educación en el sentido del trabajo productivo. Adicionalmente, se proyectaba que para 1980 el crecimiento demográfico del país fuera exponencialmente mayor, por lo que se planteó crear las siguientes instituciones para dar abasto en el nivel medio y superior. Las más destacadas fueron los ENEPS, los SH en la educación media, la UAM y el CONALEP. En cuanto a los SH, estos fueron creados gracias al proyecto de nueva universidad y de la mano de la UNAM. Esto para darle a los jóvenes una nueva opción para entrar a la institución si no habían logrado quedarse en una escuela nacional preparatoria, ya que al igual que estas mencionadas, daban pase directo a la UNAM. La aprobación del Colegio de Ciencias y Humanidades se dio el 26 de enero de 1971, siendo su primer rector Pablo González Casanova. Inicialmente se crearon solamente 3 planteles de CCH, los que fueron los de Naucalpan, Azcapotzalco y Vallejo, los cuales iniciaron labores el 12 de abril de 1971. En 1976, al final del sexenio de Echeverría, se publicó el Plan Orgánico del CCH y también lo que fue la Unidad Académica de Ciclos Profesionales y de Posgrado del CCH. Se ganó el grado de Escuela Nacional en 1997, ganando también una reestructuración de su plan de estudio. Planteó su filosofía educativa en 3 aspectos: aprender a aprender, que era la relación de la transformación de la información en conocimiento a través del aprendizaje; aprender a hacer, que era relacionado al desarrollo de las habilidades tras adquirir dichos conocimientos; y aprender a ser, que era el desarrollo de hábitos para tener un ambiente escolar idóneo entre alumnos y profesores en todos sus planteles. El plan de estudios original con el que se fundó los CCH contó con 6 semestres y 5 materias obligatorias. El CONALEP, que fue otra institución creada en aquellos años, fue fundado en 1978 por decreto del presidente López Portillo. Esto con el propósito de darle a la juventud opciones para seguir sus estudios y buscando formar egresados técnicos que continuaran con lo que habían hecho en las secundarias técnicas. Fue fundado por José Antonio Padilla Segura, siendo su primera sede el CONALEP de SPP, ubicado en las calles de Iturbide y Humboldt. Desafortunadamente, este plantel fue víctima del terremoto del 85, llevándose a 120 personas en su derrumbe. En 1994 adoptó el esquema de educación basada en normas de competencia, reformando su modelo educativo. Y casi 10 años más tarde, en 2003, vino otra reforma que buscó consolidar su metodología de educación, ahora basada en las competencias contextualizadas. Como se ve, no es cuestionable lo que hizo Echeverría en su sexenio para salir adelante en la cuestión educativa, buscando evitar el desabastecimiento de unidades en el nivel superior y medio superior. Y aunque algunas cuenten con mayor o menor reputación actualmente, el hecho es que todas aún hoy existen, buscando formar los ciudadanos mexicanos que puedan sacar adelante al país. Bueno, yo les voy a hablar sobre educación abierta y a distancia, principalmente en el sexenio de Luis Echeverría, 1970-1976. Primero, considero pertinente dar una pequeña introducción acerca de lo que trata esta modalidad educativa. Comencemos por educación abierta. A diferencia de otros lugares donde lo abierto está más referido al libre ingreso a las instituciones educativas, sin necesidad de documentar los estudios previos, en México se refiere a la flexibilización de los procesos escolares tradicionales, como la asistencia a clases, el calendario escolar y los tiempos de evaluación para certificar lo aprendido, pero documentar los estudios escolares antecedentes sigue siendo una obligación.
Por consiguiente, la educación a distancia está más referida a las estrategias metodológicas y tecnológicas que posibilitan la entrega de contenidos educativos y la comunicación entre participantes de un proceso educativo que no coinciden en tiempo y en lugar. Aunque parezca paradójico, la principal intención que anima la educación a distancia es que la distancia no exista. Ahora bien, antes de entrar en contexto con el sexenio de Luis Echeverría, retrocedamos unos años para encontrar el punto de origen de esta modalidad. Tuvo su génesis en el año de 1945, con la creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, siendo este el primer intento en México y América Latina de educación abierta y a distancia, cuyos objetivos eran dos. El primero, formar y actualizar a los docentes de educación básica, y el segundo, atender las demandas de alfabetización. Todo esto a través de estrategias a distancia para no interrumpir las labores cotidianas. Después, en el año de 1968, se crean los centros de educación de adultos. Estos centros estaban encargados de alfabetizar y ofrecer educación primaria a mayores de 15 años. En este tiempo se inicia con la democratización de la educación. Como ya lo habíamos visto con anterioridad, en el mismo año surge la creación de la telesecundaria. Con estas instituciones se buscaba subsanar la carencia de escuelas y maestros en el ámbito rural a través de la inserción de los medios de comunicación como la televisión y recursos como videos o grabaciones de audio. En el año de 1971, con la creación del Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación, se implementa el primer modelo de un sistema abierto dirigido a los niveles educativos básicos. En el año de 1972, la creación del sistema de universidad abierta por parte de la UNAM es el primer paso que se dio con respecto a la educación superior. Se crearon unidades de educación abierta y a distancia en diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, centrando sus objetivos en ampliar la cobertura, convirtiéndose así en la pionera de esta modalidad educativa a nivel superior. En 1973 da inicio la reforma educativa del sexenio 1970-1976. Se manifiesta en la Ley Federal de Educación la promoción de esta modalidad educativa, atribuyendo la importancia a la educación extraescolar que garantizará flexibilidad curricular y la certificación de conocimientos, propiciando así el autodidactismo. Sin duda fue una condición importante para la aceptación de esta modalidad en nuestro país. Un año después, en 1974, el Instituto Politécnico Nacional puso en marcha su sistema abierto de enseñanza en los niveles medio superior y superior, el cual se ha ido ampliando hasta la fecha. En el mismo año, surgió el Sistema Abierto de Educación Tecnológica Industrial, que funciona por medio del estudio independiente, pero con asesorías presenciales, ya sea individuales o grupales. Antes de finalizar el sexenio en 1976, se crea el Sistema de Enseñanza Abierta, extensión del Colegio de Bachilleres que daba servicio de consultoría presencial, telefónica o postal. Solo como datos extra, en 1978 se ejecuta la creación del Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos. Surge como un primer esfuerzo de coordinación y orientación a la educación abierta y a distancia. Este consejo participó en la conformación del Plan Nacional de Educación Superior de 1978, en el cual se integró un programa especialmente dedicado a la educación a distancia, titulado Desarrollo de Alternativas Adicionales. En él se considera la educación abierta y a distancia como una alternativa para la educación no escolarizada. Por consiguiente, y para finalizar, en 1979, la Universidad Pedagógica Nacional, apenas a un año de su fundación, creó su sistema de educación abierta y a distancia, siendo un modelo de formación y actualización de profesores en servicio de cobertura nacional que inició su trabajo con la licenciatura de Educación Básica. Este programa se basaba en la producción de libros para el autoestudio, círculos de estudio para apoyar a los maestros en su proceso formativo, evaluaciones formativas y una evaluación sumaria que se aplicaba mediante un examen de opción múltiple y se calificaba en la sede central. Académicos de la unidad Ajusco y destacados expertos de instituciones de educación superior elaboraban estos materiales.
Es aquí donde la educación abierta y a distancia empezó a adquirir un papel determinante para el futuro de los jóvenes en México, pues representó y sigue representando una opción para aquellos que no cuentan con los recursos para cubrir con los gastos que implica asistir a una escuela, pero que pueden realizar sus estudios de manera remota, ya que es mayor la posibilidad de aumentar la matrícula para alumnos a distancia que la matrícula para el sistema convencional. La situación actual del país refleja la falta de educación a la que los jóvenes mexicanos están expuestos al no contar con las oportunidades ni las herramientas para acceder a ella, por lo que la educación a distancia representa una excelente opción formativa para mejorar la situación de miles de jóvenes con deseos de continuar con sus estudios. Finalmente, podría concluir que este tipo de educación posibilita que el estudiante sea sujeto activo de su propia formación, ligando el aprendizaje a su experiencia sin necesidad de alejarse de su medio natural y cultural.